El aeropuerto estaba caótico, lleno de pasajeros corriendo en todas direcciones y con anuncios que resonaban por los altavoces. Pero en un instante, todo se detuvo abruptamente. Un fuerte estallido resonó, agudo y reverberando por la abarrotada zona de la puerta como el sonido de un disparo. El bastón de una anciana fue golpeado torpemente de su mano, estrellándose con fuerza contra el piso de baldosas. Un grito llenó el aire cuando la anciana levantó rápidamente su mano temblorosa para protegerse. Sus pálidos ojos azules se abrieron de par en par por la sorpresa. Frente a ella estaba una azafata. Su credencial brillaba fríamente bajo las luces fluorescentes. Carolina Whitmore. El rostro de Caroline se contorsionó con desdén. Sus ojos ardían de impaciencia e irritación mientras señalaba firmemente hacia la puerta de embarque. «Te dije claramente que te hicieras a un lado», espetó Caroline, con la voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. «La primera clase no es para gente como tú». Un pesado silencio, atónito e incrédulo, cubrió el aeropuerto. La gente se quedó paralizada, con la mirada fija en Caroline y la anciana. Nadie se atrevió a intervenir, aunque algunos susurros incómodos comenzaron a circular entre la multitud. Pero Meredith Winslow, la anciana, no gritó ni protestó. Su mano temblaba levemente, pero con silenciosa dignidad y tranquilo desafío, lentamente y deliberadamente recogió su bastón del suelo. De pie, con una gracia que contrastaba marcadamente con la agresividad de Caroline, Meredith miró directamente a los ojos de Caroline. Su mirada no era de enojo. Era algo mucho más profundo, mucho más poderoso, una calma silenciosa, que miraba fijamente al alma de quien causaba la perturbación con una intensidad aún más aterradora. Con una voz firme, silenciosa pero convincente, que transmitía una fuerza suave pero innegable. Meredith pronunció palabras que provocaron escalofríos en quienes las oyeron. «Acabas de cometer un grave error en tu carrera». El aeropuerto internacional JFK en hora punta siempre parecía un campo de batalla en miniatura. Multitudes apresurándose, ojos tensos, pies moviéndose rápidamente hacia las puertas de embarque. Los anuncios del techo sonaban continuamente, mezclándose con el ruido de la multitud, creando una atmósfera sofocante que podía hacer perder la compostura a cualquiera. En medio del bullicio, una figura se destacaba, aparentemente imperturbable ante la inmensa presión que la rodeaba. Era Evelyn Crawford, una mujer negra de unos 60 años, con su cabello entrecano cuidadosamente peinado, vestida con un sencillo pero elegante traje verde esmeralda. En su mano sostenía un fino bastón de madera, con la cabeza intrincadamente tallada, símbolo de elegancia discreta pero a la vez de autoridad imponente. El rostro de Evelyn, marcado por algunas arrugas del paso de los años, tenía en sus ojos una mirada imposible de describir, tranquila, profunda, con un aire que sugería ser cauteloso. Aunque no hizo ningún esfuerzo por llamar la atención, cada paso deliberado que daba sobre el suelo pulido hacía que la gente levantara la mirada. Evelyn caminó firmemente hacia la puerta de embarque de primera clase. Sin embargo, en medio del ajetreo y la presión del embarque, una joven rubia con aire de arrogancia en su uniforme de azafata se apresuró en la dirección opuesta. Se trataba de Julia Monroe, una azafata blanca conocida por su estrictez y comportamiento autoritario al atender a los pasajeros de primera clase. Concentrada en la lista de pasajeros que tenía en la mano, Julia chocó accidentalmente con Evelyn. La inesperada colisión provocó que el preciado bastón de Evelyn casi se le resbalara de la mano. Evelyn atrapó rápidamente el bastón, pero el impacto fue lo suficientemente fuerte como para hacerla fruncir ligeramente el ceño. Julia se detuvo de inmediato, miró a Evelyn. Sus ojos la examinaron de arriba a abajo con fría indiferencia y sospecha. Los labios profundamente rojos de Julia se apretaron mientras su mirada mostraba una visible molestia, como si la propia Evelyn fuera la causa de ese inconveniente. «Por favor, hazte a un lado», dijo Julia en un tono gélido, mientras sus penetrantes ojos azules evaluaban a Evelyn como si fuera un obstáculo. «Esto es solo para pasajeros de primera clase».
Evelyn se quedó quieta, con la mirada tranquila pero muy aguda, mirando directamente a Julia sin pestañear. Soy muy consciente de dónde estoy parado. Gracias, respondió Evelyn suavemente pero con firmeza. Su voz tenía una autoridad natural que sorprendió brevemente a Julia. Julia frunció el ceño con irritación, claramente disgustada por la actitud serena de Evelyn. En sus ojos brillaba la duda mezclada con un claro prejuicio. Evelyn, una mujer negra de edad avanzada y apariencia sencilla, claramente no pertenecía al área de primera clase, donde Julia estaba acostumbrada a atender a empresarios ricos y figuras prominentes. El tenso silencio entre las dos mujeres se prolongó, atrayendo la atención de otros pasajeros cercanos. Algunos ojos curiosos comenzaron a volverse hacia Evelyn y Julia, observando ansiosamente para ver cómo se desarrollaría la situación. Evelyn permaneció allí, manteniendo su postura digna sin pronunciar otra palabra. En respuesta a su tranquilo desafío, Julia se sintió desafiada. Sus ojos brillaron con clara irritación mientras silenciosamente decidió que no dejaría pasar esto tan fácilmente. Ninguna de las dos sabía que ese breve encuentro aparentemente accidental pronto se convertiría en un acontecimiento explosivo, dando lugar a una serie de consecuencias que ninguna de las dos podría haber previsto. Pero en ese momento, en medio del caos y la tensión del aeropuerto, Evelyn Crawford permaneció inmóvil, con la mirada llena de confianza y desafío, frente a Julia Monroe, quien albergaba un cierto resentimiento, a punto de estallar. En medio de la atmósfera cada vez más tensa en la puerta de embarque, la mirada aguda y serena de Evelyn permanecía fija en Julia, creando una presión invisible que hacía que la joven azafata se sintiera cada vez más incómoda. En el interminable momento de silencio, las miradas de la multitud comenzaron a centrarse en ellos, llenas de curiosidad y sospecha. Algunos pasajeros, al oír el intercambio, se detuvieron, fingiendo ajustar su equipaje o enderezarse los abrigos para observar mejor la inusual situación que se desarrollaba. Julia Monroe siempre había sido conocida entre sus colegas por su comportamiento frío y profesional, pero también por ser difícil de abordar. Como hija de un expiloto de aerolínea, sintió que era su responsabilidad mantener los estrictos estándares y el orden de la aerolínea. Para Julia, el puesto de trabajo en primera clase era un privilegio reservado solo para la verdadera élite y los merecedores, no algo al que cualquiera pudiera acceder de forma natural. Y ahora, frente a Evelyn Crawford, una humilde y anciana mujer negra, Julia no pudo evitar sentir cómo los prejuicios profundamente arraigados salían a la superficie. Ella creía que Evelyn estaba causando problemas deliberadamente, desafiando su autoridad o al menos fingiendo ser ingenua para colarse en un área a la que Julia sentía que Evelyn no tenía derecho a entrar. Estos prejuicios nublaron el juicio de Julia y la llevaron a un estado de pérdida de control. Julia respiró profundamente, sus ojos verdes se entrecerraron y su expresión, una vez hermosa pero ahora gélida, se volvió más aguda que nunca. Antes de que Evelyn pudiera decir otra palabra, Julia avanzó rápidamente y extendió la mano para arrebatarle el boleto de la mano izquierda a Evelyn. Pero Evelyn reaccionó rápidamente, levantando instintivamente la mano para evitar que la agarraran. Sin embargo, la frustración de Julia solo crecía, y cuanto más intentaba Evelyn evitarla, más enojada se ponía. Julia siguió avanzando con una actitud cada vez más agresiva y contundente. En un momento de furia descontrolada, Julia, sin intención pero con malicia, golpeó la mano de Evelyn, la mano que sostenía su preciado bastón, un objeto que era al mismo tiempo un soporte y un símbolo de su noble dignidad. En el momento en que la mano de Julia hizo contacto con la de Evelyn, un sonido resonó claramente, como un disparo en medio del silencio sofocante. El bastón se le escapó de las manos a Evelyn y cayó al suelo de mármol pulido con un golpe seco y agudo que resonó en toda la zona de la puerta de embarque. Varios pasajeros cercanos saltaron, activaron la alarma, con los ojos abiertos por la sorpresa mientras luchaban por creer lo que acababan de presenciar. Evelyn frunció el ceño ligeramente, la primera señal clara de disgusto en su rostro. Ella bajó la mirada suavemente hacia su preciado bastón que ahora descansaba en el suelo frío,
Luego lentamente volvió a mirar a Julia, su expresión fría y llena de una decepción más profunda que la ira. Julia, sin embargo, en lugar de sentir remordimiento, se agitó aún más ante el desafío decidido en la mirada de Evelyn. Sin esperar a que Evelyn hablara, Julia declaró en voz alta, con su voz llena de arrogancia y desprecio, asegurándose deliberadamente de que todos los pasajeros que la rodeaban pudieran oír cada palabra. Se lo he dicho claramente, señora. Esta área es estrictamente para pasajeros de primera clase. La gente como tú no pertenece aquí. Las palabras que salieron de la boca de Julia congelaron a la multitud en horror e incredulidad. No fue solo un malentendido o una pequeña discusión. Sus palabras, pronunciadas con aterradora confianza, estaban claramente cargadas de graves prejuicios raciales. Los pasajeros cercanos comenzaron a murmurar nerviosos, intercambiando miradas llenas de preocupación y enojo, pero nadie se atrevió a hablar de inmediato. Desde la distancia, Sebastián Harley, un joven hombre de negocios de buenos modales que había estado observando a Evelyn en la sala VIP, se quedó congelado, con su mano agarrando firmemente su teléfono. Sus ojos nunca dejaron a Evelyn, llenos de preocupación e incertidumbre sobre si debía intervenir en esta situación cada vez más intensa. Otra pasajera, Abigail Miller, una mujer de mediana edad que estaba cerca, instintivamente levantó la mano para cubrirse la boca. Con los ojos abiertos por el pánico, miró a Evelyn con una mezcla de preocupación e indignación. En medio de la creciente tensión que envolvía la zona de la puerta de embarque, Evelyn permaneció quieta, completamente impasible. Su rostro no mostraba signos de miedo o ira. En cambio, parecía observar a Julia con una calma escalofriante. Pero detrás de ese aterrador silencio, innumerables preguntas resonaban en su mente. ¿Por qué, en el siglo XXI, ella, una mujer negra exitosa y socialmente posicionada, todavía debe enfrentar un racismo tan flagrante? La fría mirada de Evelyn se desplazó lentamente hacia la multitud que la rodeaba, e inmediatamente todos los ojos en el área se desviaron. Ella no dijo nada, pero fue su silencio lo que hizo que todos se sintieran cada vez más incómodos. Mientras tanto, Julia, el centro del incidente, sentía cada vez más el peso del escrutinio de la multitud. Sin embargo, sin salida, sus prejuicios y su ego habían tomado totalmente el control, obligándola a mantener su actitud desafiante y confrontativa. En ese momento, ninguno de los dos sabía que ese impactante incidente pronto desencadenaría una cadena de acontecimientos que cambiarían por completo la vida de ambas mujeres. En medio del silencio sofocante de la multitud y las expresiones atónitas de los testigos, Evelyn se mantuvo erguida, con la cabeza bien alta, manteniendo su dignidad, algo que ningún insulto podría derribar jamás. En la atmósfera sofocante del momento, entre las miradas atónitas y los susurros ansiosos de la multitud, Evelyn permaneció completamente quieta. Su brazo bajó lentamente y sus ojos se detuvieron en el preciado bastón que yacía frío en el suelo del aeropuerto. Los murmullos de la multitud parecieron desvanecerse, dando paso a un silencio inquietante. Las miradas de los espectadores pasaron de la sorpresa a la curiosidad y la anticipación, todas centradas en Evelyn, esperando su reacción. Julia Monroe se mantuvo erguida, con la respiración entrecortada y el rostro enrojecido por la agitación. Su brillante cabello rubio estaba ligeramente despeinado, y sus brillantes ojos verdes llenos de arrogancia también tenían un rastro de inquietud en respuesta a la extraña calma de la mujer negra que estaba frente a ella. En ese momento, se dio cuenta de que la inusual compostura de Evelyn era mucho más aterradora que cualquier palabra de enojo que hubiera escuchado alguna vez. Evelyn levantó lentamente la cabeza y su mirada clara se encontró directamente con la de Julia. Sus ojos eran profundos y llenos de una fuerza latente que hacía que quienes los rodeaban contuvieran la respiración con anticipación. No tenía prisa, no mostraba ningún signo de agitación, solo observaba a Julia con calma, como si estuviera observando a alguien que había cometido un error pero aún no se había dado cuenta. En el silencio helado, Evelyn finalmente habló. Su voz era suave, uniforme,
pero lo suficientemente clara para que todos a su alrededor pudieran escuchar cada palabra. Acabas de cometer el mayor error de tu vida, jovencita. Las palabras de Evelyn resonaron como una campana en el silencio, reverberando fuertemente y enviando un escalofrío por las espinas de los testigos. Nadie sabía exactamente qué significaban las palabras, pero había algo amenazante escondido detrás de estas palabras aparentemente ordinarias. No eran una amenaza hueca ni estaban alimentados por la ira. En cambio, llevaban una advertencia profunda y fría. Julia dio un pequeño paso atrás, sintiendo la intensa presión de la desconcertante calma de Evelyn. Sin embargo, rápidamente intentó ocultar su inquietud, levantando la cabeza y curvando sus labios rojos en una sonrisa desafiante. ¿Me estás amenazando?, preguntó Julia, intentando mantener una falsa confianza, aunque su voz la delataba, revelando duda y confusión. Solo estoy haciendo mi trabajo como asistente de vuelo. Si no puedes demostrar que perteneces aquí, entonces por favor hazte a un lado. Evelyn no respondió de inmediato. En lugar de eso, se agachó lentamente y recogió el preciado bastón de madera que yacía en el frío suelo. Sus movimientos, aunque suaves, estaban llenos de autoridad, resaltando la elegancia y dignidad que portaba. Después de agarrar firmemente el bastón, Evelyn se enderezó y se detuvo un momento más, mirando profundamente a los ojos de Julia. Esta vez, su mirada reflejaba más desilusión que ira. ¿Amenazar? Evelyn repitió la palabra suavemente, como si reflexionara sobre algo. No, querida, no necesito amenazar a nadie. Pero quizás necesitas aprender que cada palabra, cada acción, conlleva consecuencias que no puedes controlar. Las palabras de Evelyn hicieron que los pasajeros circundantes intercambiaran miradas llenas de curiosidad y confusión. Todos podían sentir que detrás de este intercambio se escondía algo mucho más grande. Entre ellos, Sebastián Harley sacó discretamente su teléfono, grabando la escena. Tenía la fuerte sensación de que no se trataba de una discusión cualquiera. Podría muy bien convertirse en un escándalo público si se revelara la verdadera identidad de Evelyn. Él no sabía quién era ella exactamente, pero con su experiencia tratando con figuras poderosas en el mundo de los negocios, Sebastián era lo suficientemente agudo para reconocer que Evelyn definitivamente no era una mujer común. En ese momento, Julia Monroe comenzó a sentir el peso de la mirada de la multitud presionándola fuertemente. Ella examinó rápidamente los rostros curiosos y de reproche que la rodeaban, comenzando a sentir como si la situación se le estuviera escapando de control. Pero su orgullo y sus prejuicios profundamente arraigados le impidieron dar marcha atrás. Julia se aclaró la garganta, intentando mantener su habitual comportamiento frío y profesional. Si realmente tienes un billete válido, muéstralo inmediatamente. No necesitamos hacerles perder el tiempo a los demás pasajeros, dijo Julia, intentando controlar la situación con tono firme. Evelyn la miró un momento más y luego, lentamente, metió la mano en el bolsillo de su elegante abrigo. Con calma, pero deliberada, sacó una tarjeta de embarque, cuidadosamente guardada en una funda de cuero de alta calidad. Con serenidad, le extendió el billete a Julia y le habló en voz baja. Espero que asuma la responsabilidad de lo que acaba de pasar. Este es mi billete de primera clase, proporcionado por su aerolínea, pero parece que, a sus ojos, no soy digna de tenerlo. Julia agarró el billete con impaciencia, examinando los detalles. Su mirada pasó del escepticismo a la sorpresa al leer el nombre de Evelyn Crawford y las palabras primera clase 1A. Aunque no reconoció de inmediato el significado del nombre, la confianza que tenía empezó a flaquear. Sin embargo, Julia intentó mantener su aspecto duro, ocultando la incertidumbre que brilló brevemente en sus ojos. Evelyn Crawford permaneció completamente inmóvil, con el rostro sereno, como si nada había ocurrido. Sin embargo, fue su inquietante calma lo que inquietó a Julia y a la multitud que los rodeaba. En la mente de todos, la misma pregunta persistía. ¿Quién era exactamente esta poderosa mujer negra?
¿Y qué consecuencias le aguardaban a Julia Monroe? En el momento en que Julia leyó con atención la información del billete de primera clase de Evelyn, sus ojos revelaron una sensación de inquietud. Fue entonces cuando el tiempo pareció detenerse, abriendo una vívida imagen de unas horas antes. El aeropuerto JFK estaba tan concurrido como siempre, pero el ambiente en la sala VIP era completamente diferente, donde la tranquilidad y el lujo envolvían el espacio, en marcado contraste con la bulliciosa energía del exterior. Dentro de la exclusiva sala para clientes de alta gama, el aire era más sobrio, con cada detalle meticulosamente cuidado, desde la tenue iluminación hasta los asientos de cuero de primera calidad. El personal se movía con suavidad, ofreciendo bebidas y aperitivos a los distinguidos invitados que esperaban. En este refinado ambiente, Evelyn Crawford se sentó en silencio junto al gran ventanal con vistas a la pista, con la mirada pensativa mientras observaba los aviones que se dirigían lentamente hacia sus posiciones de despegue. Vestía un elegante traje, un blazer de terciopelo color zafiro, con una sencilla pero llamativa blusa de seda blanca debajo, cuyo cuello estaba sutilmente adornado con un pañuelo plateado, reflejando su gusto refinado, lujoso pero discreto. El cabello entrecano de Evelyn estaba cuidadosamente peinado, con suaves rizos que caían en cascada con naturalidad, realzando su segura y experimentada belleza. Su mano descansaba ligeramente sobre su precioso bastón de madera, cuya cabeza intrincadamente tallada era testimonio de la atención a cada detalle de su porte. No muy lejos, Sebastián Harley, un joven empresario de unos 30 y tantos años, elegante e inmaculado con un traje gris oscuro, estaba concentrado en su portátil. Sebastián viajaba frecuentemente al extranjero por trabajo y conocía la sala VIP de lujo. Sin embargo, hoy percibió algo claramente diferente, lo que hizo que apartara la mirada de la pantalla y observara a la mujer mayor sentada pensativa junto a la ventana. Había algo singularmente cautivador en Evelyn que captó la atención de Sebastián. No era la ostentación de riqueza de otros pasajeros, sino su actitud tranquila, su confianza y la autoridad natural que irradiaba incluso en sus gestos más pequeños. No pude evitar pensar que esta mujer era sin duda alguien especial, una persona que había superado muchas tormentas, pero siempre había logrado mantener su inconfundible dignidad. Mientras Sebastián observaba a Evelyn con respeto y curiosidad, apareció Julia Monroe. Acababa de empezar su turno y entró en la sala VIP para revisar rápidamente la lista de pasajeros de primera clase del vuelo. En cuanto vio a Evelyn, se detuvo un momento, entrecerrando los ojos con evidente sospecha. Prejuicios arraigados la llevaron a asumir de inmediato que Evelyn no pertenecía a ese espacio de lujo. Julia echó un vistazo rápido al atuendo de Evelyn, con los ojos llenos de juicio y desdén. En su mente, una mujer de color, mayor y vestida modestamente como Evelyn, difícilmente podría permitirse un boleto de primera clase de miles de dólares. Esto solo aumentó su incomodidad al ver a Evelyn sentada cómodamente en la lujosa sala, como si fuera su lugar. Se acercó rápidamente al mostrador de servicio y preguntó en voz baja a la recepcionista: «¿Esa mujer mayor sentada junto a la ventana es realmente una pasajera de primera clase?». La recepcionista, ligeramente sorprendida por la pregunta, respondió cortésmente: «Sí, señorita Monroe. Es la pasajera del asiento 1A del vuelo de hoy». Julia frunció el ceño levemente, disgustada con la respuesta, pero no dijo nada más. En cambio, volvió a mirar a Evelyn con escepticismo, mientras su mente formaba conclusiones cada vez más sesgadas. Cegada por sus ideas preconcebidas, Julia no prestó atención a la discreta elegancia de Evelyn ni a su sereno porte que inspiraba admiración. Poco después, Julia salió de la sala VIP con un solo pensamiento en la mente. Debía haber algún error o la mujer estaba explotando de alguna manera los servicios especiales que claramente no eran para ella. Estos pensamientos negativos se intensificaron, apoderándose gradualmente de su mente, y decidió que, cuando se presentara la oportunidad, arreglaría las cosas a su manera. Mientras tanto, Sebastián Harley seguía observando a Evelyn en silencio.
Vio cómo Julia la miraba con duda y de inmediato reconoció que la joven azafata estaba cometiendo un grave error al ignorar a una mujer que estaba seguro debía ser una figura oculta y poderosa. Sebastián se dijo a sí mismo que, si tuviera la oportunidad, hablaría con esta mujer mayor para saber más sobre ella. La vida y las historias que debió haber vivido. Evelyn permaneció sentada en silencio junto a la ventana, completamente imperturbable ante las miradas curiosas o desdeñosas de Julia. Estaba acostumbrada a esas escaleras toda su vida, habiendo enfrentado muchas situaciones similares en el pasado, y fueron esas experiencias las que forjaron su extraordinaria compostura. En ese momento, Evelyn no tenía ni idea de que su presencia en la sala VIP ese día no solo dejaría una fuerte impresión en Sebastián, sino que también se convertiría en el inicio de un evento serio que se desarrollaría poco después. Con el paso del tiempo, el altavoz anunció que los pasajeros de primera clase debían prepararse para embarcar. Evelyn se levantó lentamente, se ajustó el pañuelo plateado, tomó su preciado bastón y caminó tranquilamente hacia la puerta. Sebastián observó en silencio cómo su silueta se desvanecía, con una mezcla de curiosidad y profundo respeto agitándose en su interior. Poco sabía que, tan solo unos minutos después, Evelyn y Julia crearían una situación tensa y dramática que sería inolvidable para él y para todos los demás en el aeropuerto ese día. Desde el momento en que Evelyn salió de la sala VIP, dirigiéndose tranquilamente hacia la puerta de embarque, la ansiedad y la tensión de Julia Monroe se intensificaron. Sus pensamientos negativos se convirtieron en más nítida, alimentada por prejuicios profundamente arraigados y la terquedad de lo más profundo de su subconsciente. Al mirar a Evelyn, ya no veía a una pasajera de clase alta, sino a una mujer que cruzaba deliberadamente un límite que, en su opinión, no era para ella. Julia se encontraba cerca de la entrada de la cabina de primera clase, observando atentamente a cada pasajero que subía. Cuando Evelyn apareció con su habitual compostura y seguridad, la ira de Julia aumentó aún más. No podía tolerar ver a Evelyn entrar descaradamente en un espacio que creía no era para alguien como ella. Para Julia, esto ya no era un asunto personal. Se trataba de proteger los estándares y la imagen de la aerolínea, una imagen que había trabajado duro durante años por mantener y defender. Julia dio un paso adelante, bloqueando el paso de Evelyn de repente, con sus fríos ojos azules llenos de desafío y arrogancia. Alzó la voz deliberadamente para que todos los pasajeros a su alrededor pudieran oír con claridad. «Disculpe, señora, pero necesito revisar su billete de nuevo». Evelyn se sorprendió momentáneamente, pero recuperó la calma rápidamente. Abrió suavemente su pequeño y caro bolso de cuero, sacó su billete cuidadosamente doblado y se lo entregó a Julia sin decir palabra. Los pasajeros cercanos empezaron a prestar más atención a la situación. Intercambiaron algunas miradas curiosas y preocupadas. Julia examinó el billete con una actitud fría y desdeñosa, frunciendo el ceño con disgusto. Sabía muy bien que era perfectamente válido, pero sus prejuicios eran más fuertes que cualquier lógica. Quería aprovechar el momento para afirmar su poder y autoridad. ¿Estás segura de que este billete es tuyo?, preguntó Julia, hablando deliberadamente con un tono inequívocamente sospechoso, ofreciéndole a Evelyn una sonrisa fría y petulante. Evelyn mantuvo la calma, respondiendo con suavidad pero firmeza. Como acabas de ver, es mi billete, asiento 1A, en el vuelo de hoy. No entiendo por qué dedicamos tanto tiempo a algo tan simple. La calma y la confianza de Evelyn solo hicieron que Julia se sintiera aún más desafiada. En lugar de recuperar el control de sus emociones, Julia alzó aún más la voz, provocando que los pasajeros circundantes se volvieran aún más curiosos y atentos. Creo que algo anda mal aquí. Señora, nuestros billetes de primera clase no son algo que todos puedan permitirse. Hemos descubierto muchos casos de pasajeros que usaron billetes falsos o subieron de categoría ilegalmente. No permitiré que esto ocurra en el vuelo de hoy. Las palabras de Julia claramente tenían un tono de difamación pública, lo que provocó murmullos entre los presentes.
Algunas personas se miraron entre sí, susurrando entre sorpresa y compasión por Evelyn. Evelyn, sin embargo, mantuvo una compostura notable, sin mostrar enojo ni perder la calma. En cambio, respondió con amabilidad y autoridad. Entiendo completamente su responsabilidad, pero mi billete ha sido claramente confirmado por el personal de la aerolínea. Le sugiero que vuelva a revisar el sistema antes de hacer más acusaciones infundadas como esta. Pero las amables palabras de Evelyn solo sirvieron para irritar aún más a Julia. Para Julia, el hecho de que Evelyn permaneciera tranquila y segura frente a ella fue una ofensa aún mayor. Sintió que Evelyn estaba desafiando sutilmente su autoridad y reputación, y eso solo avivó aún más su ira. Incapaz de contenerse por más tiempo, Julia se giró hacia los pasajeros que la observaban, alzando la voz. Aún más, lleno de agitación. Damas y caballeros, les pedimos disculpas por este inconveniente, pero debo aclarar que algunos pasajeros han intentado usar fraudulentamente boletos inválidos para acceder a la zona de primera clase. Este tipo de deshonestidad es absolutamente inaceptable. Los pasajeros de alrededor se miraron con incredulidad, impactados por las duras declaraciones públicas de Julia. Entre ellos, Sebastián Harley, el joven empresario que había observado a Evelyn antes, frunció el ceño con incomodidad. Podía ver claramente que Julia estaba cruzando la línea y tratándola injustamente, pero no estaba seguro de si intervenir. Evelyn la miró con una mirada penetrante pero serena. No estaba enojada ni alzó la voz para refutar. En cambio, continuó afirmando la verdad con la autoridad que naturalmente le imponía. Les he entregado mi boleto para su verificación. Es completamente válido. Si aún tienen dudas, les pido que revisen el sistema de inmediato. Difamar e insultar el honor de un pasajero es un asunto serio. Confío en que lo entiendan. Al oír esto, el rostro de Julia se sonrojó. Una mezcla de ira y vergüenza por ser desafiada públicamente. Sus prejuicios y orgullo herido eclipsaron por completo cualquier pensamiento racional. En lugar de detenerse a verificar profesionalmente, continuó gritando más fuerte. No necesito que me enseñes a hacer mi trabajo. Sé exactamente lo que haces intentando engañar a todos aquí. No permitiré que abordes este vuelo con tu billete fraudulento. La tensión alcanzó su punto álgido. Los pasajeros circundantes estaban visiblemente incómodos y compadecidos con Evelyn mientras la situación se descontrolaba. Algunas personas comenzaron a grabar la escena con sus teléfonos, presintiendo que esto podría convertirse en un problema mucho mayor. Evelyn Crawford permaneció allí de pie, con su rostro inquietantemente tranquilo e inalterado. Pero en lo profundo de su mirada, comenzaba a mostrarse una profunda decepción, no solo hacia Julia, sino hacia el prejuicio invisible que aún existía en la sociedad moderna. Mientras Julia permitía que su ira y sus prejuicios controlaran cada acción, Evelyn sabía que esta confrontación no terminaría allí, y que las consecuencias para Julia podrían ser mucho mayores de lo que jamás había imaginado. En el sofocante momento de la confrontación, como la calma de Evelyn Crawford permaneció inquebrantable, esa misma compostura pareció echar más leña al fuego de la ira que ardía en la mente de Julia Monroe. Julia permaneció allí, respirando agitadamente, con las manos ligeramente temblorosas por la tensión, la decepción mezclada con el orgullo, incapaz de soportar la idea de estar perdiendo frente a todos. El prejuicio que siempre había persistido en su mente ahora la controlaba por completo, convirtiendo una conversación normal en una batalla por el honor y el poder. Julia no quería admitir su error, y desde luego no quería perder el control frente a los pasajeros de alto perfil, personas a las que siempre creyó que solo ella tenía la capacidad de gestionar y servir. Así que cuando Evelyn agarró tranquilamente su billete, Julia sintió como si estuviera desafiando deliberadamente su autoridad. Incapaz de mantener la compostura por más tiempo, Julia dio un paso adelante de repente y le arrebató el billete de la mano a Evelyn. El brusco movimiento sobresaltó a todos los presentes. Evelyn arqueó una ceja sorprendida, pero mantuvo el control total. Su mirada hacia Julia, severa,
pero aún irradiando autoridad. En ese momento, Julia perdió por completo su capacidad de pensar racionalmente. Ya no le importaban las consecuencias ni su propia dignidad. Con el rostro enrojecido por la ira, levantó el billete que tenía en la mano ante la mirada atónita de todos los pasajeros que la rodeaban y gritó: «Si se niegan a admitir su fraude, no podré aceptar este billete falso ni un segundo más». Ante la mirada horrorizada de todos, Julia comenzó a romper en pequeños pedazos el preciado billete que tenía en la mano. El sonido del papel al rasgarse resonó con fuerza en el aire silencioso, como una alarma escalofriante que indicaba que Julia había cruzado la línea. Los pequeños fragmentos de papel cayeron al suelo, creando una escena caótica y tensa. Los pasajeros que estaban cerca abrieron los ojos con incredulidad, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar el incidente, mientras otros susurraban entre sí, expresando su decepción y enojo por las escandalosas acciones de Julia. Entre los espectadores, el joven empresario Sebastián Harley se quedó paralizado, con los ojos abiertos por el pánico y el descontento ante el comportamiento desmesurado de Julia. Sabía que Evelyn no había hecho nada malo, pero la cautela habitual en los negocios lo frenaba. Sebastián quiso intervenir para defender a la mujer a la que había observado con respeto desde la sala VIP, pero en ese momento dudó, temiendo que intervenir pudiera agravar la situación o afectar su propia reputación. No muy lejos, Abigail Miller, una mujer de mediana edad, elegante y bien vestida, presenciaba la impactante escena con expresión preocupada. Abigail, muy sensible a las injusticias, especialmente a la discriminación como esta, sintió una fuerte indignación crecer en su interior, deseando alzar la voz en defensa de Evelyn de inmediato. Pero dudó, temiendo que hablar en un momento tan tenso la involucrara en la situación o causara problemas innecesarios. Mientras tanto, Evelyn permanecía en silencio, pero esta vez su mirada parecía más profunda y fría que nunca. Miró los trozos de papel esparcidos por el suelo y luego miró directamente a Julia. Su expresión ya no era de mera calma, sino de una aguda advertencia. ¿De verdad estás segura de que quieres asumir la responsabilidad de lo que acabas de hacer, señorita?, preguntó Evelyn. Su voz, suave pero pesada, se distinguió por su claridad en el inquietante silencio. Julia sintió sequedad en la garganta, pero su orgullo no la desanimó. Respondió con voz temblorosa, pero aún llena de desafío: «Solo hago lo correcto para proteger la reputación de esta aerolínea. Si quieren demandarme, estoy totalmente preparada para afrontar las consecuencias». Evelyn no dijo nada más. Simplemente negó con la cabeza suavemente, con la decepción más evidente que nunca en su mirada. El silencio de Evelyn ahora parecía más aterrador que cualquier palabra, pues era su calma la que presagiaba una tormenta inminente. Los pasajeros que la rodeaban comenzaron a murmurar en voz alta. Ambos sentían curiosidad y ansiedad por lo que sucedería después. Algunos continuaron grabando el evento con sus teléfonos, con la esperanza de usarlo como prueba si la situación se convertía en un escándalo mayor. La multitud miró a Evelyn y a Julia con la respiración contenida, mezclada con una clara insatisfacción por el comportamiento grosero y poco profesional de Julia. En ese momento, Sebastián Harley respiró hondo, diciéndose a sí mismo que tenía que hacer algo, pero sentía los pies como si estuvieran clavados al suelo. Por primera vez en su vida, Sebastián se sintió impotente ante una injusticia tan evidente. Julia, en ese momento, aún desconocía la gravedad de sus actos. Intentó mantener una actitud fría y profesional, pero el pánico comenzaba a asomar en sus ojos. Julia comprendió que la situación había ido demasiado lejos, pero ya no podía dar marcha atrás. En la densa y tensa atmósfera que rodeaba la puerta de embarque, Evelyn seguía allí de pie, con el rostro sereno pero severo. Comprendió que, a partir de ese momento, Julia Monroe había cruzado una línea que nunca debió haber cruzado, y que las consecuencias de sus actos serían sin duda mucho más graves de lo que Julia jamás imaginó, no solo para ella misma, sino para la aerolínea y todos los presentes en el aeropuerto ese día.
En la tensa y sofocante atmósfera que rodeaba la puerta de embarque, mientras todos los pasajeros observaban con ojos desorbitados, ansiosos y curiosos, el sonido de pasos rápidos resonó desde atrás, rompiendo el pesado silencio. Un hombre alto con un elegante traje negro se acercó rápidamente al lugar del incidente. Era Richard Montgomery, el renombrado gerente de la aerolínea, cuya autoridad, solo superado por los ejecutivos de más alto nivel, Richard ocupaba el segundo puesto. En cuanto apareció, todas las miradas curiosas y tensas se dirigieron hacia él. Richard Montgomery era conocido desde hacía tiempo como un hombre estricto y frío, pero siempre justo y correcto en su trabajo. Al acercarse, su mirada penetrante captó de inmediato los restos de tela en el suelo y la expresión de pánico y desorientación en el rostro de Julia Monroe. Con solo una mirada, Richard supo que se acababa de desatar una situación grave. Se giró para mirar a Evelyn Crawford, y en ese breve instante su mirada penetrante se suavizó, transformándose en un profundo respeto. Sin decir palabra, inclinó la cabeza con suavidad, pero con gran formalidad, frente a Evelyn, un gesto de respeto que nunca antes había mostrado a nadie. Esta acción dejó atónitos y alarmados tanto a Julia como a los presentes. Sra. Crawford, Richard dijo con voz profunda y respetuosa, lamento sinceramente este incidente. Le pido que acepte mis más sinceras disculpas, así como las de la aerolínea, por el comportamiento inaceptable que acaba de ocurrir. Sus palabras resonaron claramente en el inquietante silencio, haciendo que los pasajeros que los rodeaban sintieran aún más curiosidad y asombro. Pero lo que más les sorprendió no fue la disculpa inesperada del alto directivo, sino el nombre que Richard acababa de mencionar con tanta reverencia: Crawford. En ese momento, Julia Monroe se quedó congelada, su sangre pareció dejar de fluir y su corazón latía salvajemente en su pecho mientras olas de inquietud y miedo se elevaban como una marea rompiente. El respeto inusual que Richard Montgomery había demostrado hacia Evelyn hizo que Julia se diera cuenta de que Evelyn no era tan simple como ella había pensado anteriormente. Su mente estaba abrumada por pensamientos negativos, tratando desesperadamente de encontrar una explicación razonable para esta situación cada vez más aterradora. Pero cuando Richard Montgomery se giró para mirar a Julia, su mirada pasó del respeto a una severidad escalofriante y su voz resonó claramente con cada palabra, como si quisiera que todos los presentes comprendieran plenamente la gravedad de la situación. Señorita Monroe, realmente no puedo entender qué estaba pensando cuando se atrevió a insultar directamente a la presidenta y directora ejecutiva de esta aerolínea, la persona que fundó el grupo de aerolíneas al que usted sirve. La señora Evelyn Crawford es quien construyó la marca y la reputación de nuestra aerolínea desde cero. Tus acciones irrespetuosas e irrespetuosas han traspasado con creces los límites aceptables. Las palabras de Richard Montgomery resonaron con tal autoridad que Julia pareció congelada en el lugar. Su rostro se puso pálido como si toda la sangre lo hubiera drenado, sus labios temblaron, incapaces de pronunciar una sola palabra. Se dio cuenta de que acababa de cometer el error más grave de su vida, uno que nunca podría deshacer. Los pasajeros que la rodeaban inmediatamente comenzaron a murmurar. Sus miradas se volvieron hacia Evelyn Crawford con una mezcla de asombro y admiración. Ninguno de ellos podría haber imaginado que la mujer mayor, tranquila y serena a la que Julia acababa de insultar era la poderosa presidenta y CEO de esta renombrada aerolínea. Varios pasajeros comenzaron inmediatamente a grabar la escena, sintiendo que estaban presenciando un momento que pronto se convertiría en noticia candente en las redes sociales y en la prensa. Sebastián Harley, el joven empresario que había presenciado toda la situación, quedó atónito ante la revelación. Había sospechado que Evelyn no era una persona común y corriente, pero nunca imaginó que tuviera una influencia tan inmensa. En ese momento, Sebastián no pudo hacer más que mover la cabeza con pesar por Julia, que había subestimado a los demás basándose en sus prejuicios equivocados. Julia Monroe ahora apenas podía mantenerse en pie. Las palabras de Richard Montgomery resonaron en su cabeza como una pesada sentencia de la que no podía escapar. Se giró para mirar a Evelyn con una mirada horrorizada,
pidiendo perdón en silencio. Pero Evelyn simplemente la miró con decepción y lástima. Durante todo este proceso, Evelyn Crawford mantuvo su admirable y tranquila actitud, sin mostrar jamás signos de regodeo o enojo por la humillación de Julia. Ella simplemente asintió suavemente hacia Richard Montgomery y luego habló con una voz suave pero poderosa. Gracias, Richard. No quiero armar un escándalo, pero hay acciones que no podemos aceptar si queremos preservar los valores y la reputación de esta aerolínea. Creo que la señorita Monroe deberá reflexionar con mucho detenimiento sobre lo sucedido hoy. Las tranquilas palabras de Evelyn hicieron que Julia se sintiera aún más humillada e impotente que nunca. En ese momento, comprendió que sus acciones no eran solo un error personal, sino que habían tenido graves consecuencias para la reputación de la aerolínea a la que había prestado servicios, un lugar del que una vez se sintió orgullosa y en el que invirtió tanto. Bajo la mirada severa de Richard y el silencio autoritario de Evelyn, Julia Monroe comprendió que su carrera en la aerolínea había terminado oficialmente en ese preciso instante. Pero más que la pérdida de su trabajo, Julia sintió una profunda vergüenza y bochorno, al darse cuenta de que sus prejuicios y su ciega arrogancia habían destruido por completo el futuro que tanto se había esforzado por construir. En medio de la charla y la atmósfera tensa, Evelyn Crawford permaneció allí con su habitual serenidad, a pesar de que su identidad secreta se había revelado. Sabía que después de hoy, no solo Julia Monroe, sino todos los que presenciaron este suceso aprenderían una valiosa lección sobre el respeto y la justicia, principios que ella había dedicado toda su vida a proteger y preservar. Al terminar las palabras tranquilas pero contundentes de Evelyn, la tensión en la puerta de embarque se volvió aún más opresiva. Todos los pasajeros que presenciaron la escena permanecieron en silencio, los susurros comenzaron a elevarse como pequeñas olas, pero todos se esforzaron por mantener la discreción y la cautela en sus comentarios. En ese momento, Julia Monroe sintió como si hubiera caído en un abismo sin fin, con los ojos abiertos por la confusión y la desesperación al comprender plenamente las graves consecuencias de sus actos. Richard Montgomery la miró una vez más con una mirada severa que no pudo ocultar. Luego, lentamente, sacó su teléfono del bolsillo de su chaqueta y llamó a la cabina con tono autoritario. Capitán Reynolds, soy Richard Montgomery. Por favor, llame a la azafata Julia Monroe a la cabina de inmediato. Tenemos una situación grave que debe abordarse antes de que salga el vuelo. Las palabras de Richard sonaron frías y claras, provocando un escalofrío. La columna vertebral de Julia. Cada palabra era como una aguja que le atravesaba la mente, indicando que había llegado el momento del juicio y la rendición de cuentas. Julia se quedó en blanco, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho por el miedo y un profundo arrepentimiento. Unos minutos después, un miembro del personal de seguridad de la aerolínea se acercó, hablando en un tono cortés pero serio. Señorita Monroe, por favor, sígame a la cabina de inmediato. El capitán y el vicepresidente de la aerolínea esperan. Julia tragó saliva con dificultad, sabiendo que no tenía más remedio que obedecer. Le temblaban las piernas, pero se obligó a mantenerse firme mientras caminaba detrás del oficial de seguridad bajo las miradas compasivas y de reproche de los pasajeros que la rodeaban. Sentía como si recorriera un camino sin fin. Cada paso era como un cuchillo que se clavaba más profundamente en su dignidad, obligándola a afrontar las consecuencias de sus propios actos. Cuando la puerta de la cabina se cerró tras ella, Julia sintió una fuerte presión en el aire. Frente a ella estaba el capitán Jonathan Reynolds, un hombre de cabello entrecano y mirada severa y afilada, conocido por su comportamiento estricto. Sentado a su lado estaba Stephen Caldwell, el vicepresidente de la aerolínea, uno de los hombres más poderosos, famoso por su compromiso con la disciplina y los valores éticos dentro de la compañía. Stephen Caldwell la miró con ojos fríos y severos, con un rostro que delataba una profunda decepción. Sin perder tiempo en cortesías, inmediatamente comenzó a interrogar a Julia con un tono claro y agudo. Julia Monroe,
¿Es usted consciente de que sus recientes acciones no solo constituyen una violación de la ética profesional, sino también un acto extremadamente grave de discriminación racial? Julia sintió como si una pesada piedra le oprimiera el pecho y apenas podía respirar. Bajó la mirada, intentando evitar la intensa mirada de Steven, pero no pudo eludir su responsabilidad. Steven continuó, con la voz cada vez más enérgica. Espero su explicación. ¿Por qué insultó y humilló abiertamente a la presidenta y directora ejecutiva, Evelyn Crawford, delante de todos los pasajeros? ¿Por qué rompió su billete en público, acusándola de fraude cuando tenía todas las pruebas válidas? Julia intentó recuperar la compostura, pero fracasó por completo. Tembló al responder, luchando por encontrar una justificación. Yo no sabía que era la presidenta Crawford. Solo seguía el protocolo. Steven la interrumpió de inmediato, con un tono cargado de sarcasmo, pero aún severo. ¿Qué protocolo te permite insultar y degradar a un pasajero solo por su apariencia? Señorita Monroe, entiende que lo que acaba de hacer es la manifestación más clara de prejuicio racial, algo que nuestra aerolínea jamás tolerará. Sus palabras la atravesaron como una cuchilla afilada, y Julia sintió como si el espacio dentro de la cabina se cerrara sobre ella. Steven Caldwell la miró una vez más, su mirada oscilando entre la severidad y la profunda decepción. Quiero la verdad, Julia. Tienes que admitir que actuaste así por prejuicios raciales. Reconoce tu error ahora mismo si quieres conservar un ápice de dignidad. Julia sintió que las lágrimas empezaban a brotar, y ya no pudo contener la vergüenza y la humillación. Finalmente, inclinó la cabeza. Su voz temblorosa y débil rompió el silencio de la cabina. Me equivoqué. Dejé que mis prejuicios influyeran en mis acciones. Cometí un terrible error. Al tratar injustamente a la presidenta Crawford solo por su apariencia. Lo siento de verdad. El silencio en la cabina los envolvió una vez más, pero esta vez fue un silencio de profunda decepción. El capitán Jonathan Reynolds suspiró suavemente, sin decir palabra, pero sus ojos reflejaban claramente su profunda desilusión con las acciones de Julia. Fue Steven Caldwell quien finalmente habló, con la voz firme y autoritaria de un líder. Tu disculpa llega demasiado tarde, Julia. Tus acciones han causado un daño significativo a la reputación e imagen de nuestra aerolínea. Además, insultaste directamente a la fundadora de esta aerolínea, la persona que ha dedicado toda su vida a construir un entorno laboral justo, equitativo y profesional. Hizo una breve pausa y concluyó con un tono frío pero decidido. Convocaremos una reunión urgente del Consejo Disciplinario después de este vuelo para tomar una decisión formal sobre tu conducta. Pero a partir de este momento, queda suspendida indefinidamente, y te sugiero que reflexiones detenidamente sobre lo que acaba de suceder, sobre las graves consecuencias que tu prejuicio e irresponsabilidad han causado. Julia permaneció inmóvil. Las lágrimas corrían por su rostro, comprendiendo que su carrera acababa de terminar oficialmente. Y más que eso, comprendió que esta dolorosa lección la acompañaría para siempre, recordándole las catastróficas consecuencias de permitir que el prejuicio y la arrogancia controlaran sus acciones. Cuando la puerta de la cabina se abrió de nuevo, Julia salió con expresión aturdida y presa del pánico, con lágrimas aún frescas en las mejillas. El ambiente dentro del avión estaba inusualmente tranquilo. Cada pasajero la observaba con una mezcla de curiosidad y juicio. Julia sabía que las consecuencias que enfrentaba no se limitaban a su suspensión. Se había visto obligada a abandonar la cabina y realizar algo aún más severo que cualquier castigo: una disculpa pública ante todos los pasajeros. En el reducido espacio de la cabina, Evelyn Crawford permaneció sentada, tranquila y serena, con una actitud inquebrantable a pesar de la reciente tensión y el severo insulto. No mostró alegría ni satisfacción al ver que se acercaban a Julia con el rostro lleno de vergüenza. En cambio, su mirada permaneció firme, serena, pero profundamente profunda. Richard Montgomery estaba junto a Evelyn, con el rostro serio y decidido. Él era él,
Alguien que acababa de exigirle a Julia que presentara una disculpa pública como ejemplo para todo el personal de la aerolínea y como promesa a los pasajeros de que esta aerolínea nunca volvería a tolerar ningún acto de discriminación racial. Julia avanzó, sintiéndose más pesada que nunca. Respiró hondo, reuniendo el último aliento para afrontar la mirada severa de Evelyn y la intensa atención de toda la cabina. Las miradas fijas en ella la hicieron sentir más asustada e inquieta, pero sabía que no tenía otra opción. Bajó la cabeza, con la voz temblorosa y ahogada, pero intentó hablar con claridad para que todos los pasajeros pudieran oírla. Señorita Crawford, le pido disculpas por lo que acabo de suceder. Actué con irrespeto y la insulté gravemente. Dejé que mis prejuicios nublaran mi juicio y eso fue un terrible error. Por favor, acepte mis más sinceras disculpas. Sus palabras resonaron con claridad en la silenciosa cabina, pero la respuesta que recibió fue un silencio gélido de Evelyn. Este silencio no era perdón ni aceptación fácil. Era el silencio de alguien que había experimentado y soportado muchas injusticias sin perder jamás su dignidad. En ese momento, Evelyn levantó lentamente la cabeza. Su mirada penetrante se fijó directamente en Julia. Su voz resonó entonces, suave pero potente, cada palabra clara y deliberada. Acepto tus disculpas, Julia, pero tengo una pregunta que quiero que pienses y respondas con sinceridad delante de todos los presentes. La cabina se sumió aún más en el silencio, y todos los pasajeros contuvieron la respiración, expectantes. Todos presentían que la pregunta sería crucial, capaz de despertar una profunda verdad que a menudo evitaban en su vida diaria. Evelyn continuó, sin apartar la mirada de Julia, con la voz lenta y muy clara. Te disculparías así si fuera una mujer negra normal, no la presidenta o la directora ejecutiva sin poder ni estatus. Esa pregunta golpeó la mente de Julia como un rayo, dejándola sin palabras. La cabina se llenó de susurros, los pasajeros intercambiaron miradas significativas, profundamente afectados por las palabras de Evelyn. Era una pregunta decisiva, una dura verdad que nadie podía afrontar ni negar fácilmente. Julia se quedó paralizada, con la boca abierta, pero incapaz de hablar. La pregunta de Evelyn fue como un espejo que reflejaba profundamente su alma, exponiendo la dolorosa verdad que siempre había intentado evitar. No se arrepintió de sus actos discriminatorios hasta que se dio cuenta de que Evelyn era una persona poderosa. Y si Evelyn hubiera sido una mujer común y corriente, Julia no estaría allí, ni se habría dado cuenta del grave error que había cometido. Julia sintió que la fuerza la abandonaba. Inclinó la cabeza profundamente, la vergüenza se reflejaba en cada gesto y expresión. Incapaz de decir nada más, Julia solo pudo permanecer allí, soportando la abrumadora humillación que se había impuesto. Al observar esta escena, Sebastián Harley y Abigail Miller, los pasajeros que habían presenciado toda la experiencia, ya no sintieron curiosidad. En cambio, compartieron una profunda empatía y comprensión por la profunda lección que Evelyn acababa de impartir a todos. La tensión en la cabina de primera clase finalmente comenzó a disminuir, pero el eco de la pregunta de Evelyn seguía resonando. Evelyn miró a Julia una vez más. Su mirada ya no era fría, sino que ahora se suavizaba con un toque de dulzura, aunque seguía siendo severa. Julia, espero que después de hoy comprendas realmente esa dignidad. Y el respeto nunca debe juzgarse por la apariencia ni el estatus social. Debemos tratar a todos con justicia y respeto, sin importar quiénes sean, su raza o su origen. Julia asintió débilmente, mientras las lágrimas volvían a caer. Esta vez, lágrimas de consuelo y sincero arrepentimiento. Las últimas palabras de Evelyn fueron una valiosa y profunda lección para todos los pasajeros de ese vuelo. Una lección sobre justicia, respeto y las devastadoras consecuencias de permitir que los prejuicios ciegos guíen las acciones. El ambiente en el vuelo aún conservaba un persistente aroma a tensión, como si todos intentaran superar la conmoción de lo que acababa de ocurrir. Tras la dolorosa disculpa pública y la despiadada pregunta de Evelyn,
que reflejaba la cruda realidad que Julia tenía que afrontar. Parecía que todo se detendría allí. Pero no, fue Richard Montgomery, el oficial de mayor rango del vuelo, quien tomó una decisión inesperada que sorprendió a toda la tripulación. Julia Monroe continuaría con sus funciones, pero no como antes. Serviría a Evelyn Crawford durante todo el vuelo como castigo simbólico y como una severa advertencia sobre las consecuencias de la discriminación racial. Una oleada de murmullos se extendió por toda la cabina de primera clase al oírse el anuncio. Algunos pasajeros intercambiaron miradas de satisfacción, no porque les alegrara ver a alguien humillado, sino porque sentían que se estaba restableciendo la justicia. Los demás permanecieron en silencio, pero sus ojos delataban curiosidad. Todos querían presenciar un cambio de roles tan dramático. Julia no dijo nada. Bajó la cabeza para recibir las órdenes. En su interior, sentía como si algo se rompiera en pedazos. No solo la vergüenza, sino la tardía constatación de las creencias que había mantenido ciegamente. Caminó lentamente de regreso a la cabina de primera clase, donde Evelyn permanecía inmóvil, con un porte firme como si ninguna tormenta pudiera tocarla jamás. «¿Le ofrezco algo, señorita Crawford?», preguntó Julia con voz seca, pero intentó mantener la calma. Evelyn levantó la vista. Su mirada no era ni despectiva ni fría, sino serena con un toque de tristeza. Asintió levemente. «Té negro, sin azúcar, y unas rodajas de limón fresco». Julia asintió y se dio la vuelta para marcharse. Tras ella, las miradas de pasajeros como Sebastián Harley. Abigail Miller y muchos otros la miraban con fijeza, haciendo que cada paso pesara más en su ya destrozada dignidad. Nunca antes, en sus 10 años como azafata, se había sentido tan desconectada del uniforme que vestía. Cuando Julia regresó con la bandeja de té, bajó la cabeza y se la ofreció a Evelyn. Cada movimiento era lento, casi excesivamente cuidadoso, como si estuviera realizando un ritual en lugar de un servicio rutinario. Evelyn aceptó el té, colocándolo con cuidado en la mesita frente a ella, sin apartar la mirada de Julia. «¿Alguna vez has servido a un invitado así?», preguntó Evelyn con voz suave como la brisa. Julia dudó, respondiendo en voz baja. «No, nunca. ¿Recuerdas cómo te sentiste cuando me viste entrar en la cabina VIP?», continuó Evelyn, sin esperar respuesta. «Tu sentimiento en ese momento fue duda, incomodidad, eso que la gente llama cortésmente intuición. Pero en realidad, era prejuicio, una vieja reacción alimentada por opiniones sesgadas e injustas». Julia guardó silencio. Las palabras de Evelyn, aunque no duramente críticas, atravesaron la frágil barrera. Había intentado ocultar su arrepentimiento. Evelyn dio un sorbo a su té, luego dejó la taza y miró hacia la ventana, donde las nubes blancas pasaban velozmente bajo las alas del avión. «Por suerte, no eres la primera persona que piensa que no pertenezco aquí, y no serás la última. Pero hoy, espero que seas de los pocos que se atrevan a afrontar sus errores y cambiar por ellos». Esas palabras no eran solo para Julia. Resonaron en todos los pasajeros que presenciaban en silencio el intercambio silencioso entre las dos mujeres, una que había sido humillada por el color de su piel y su sencillez, y otra que una vez había usado su pequeño poder para juzgar a los demás. Julia comenzó su tarea de atender a Evelyn durante el resto del vuelo. Ya no como jefa de camareras, sino como aprendiz, debía traer cada plato, acomodar las almohadas y las mantas, escuchar atentamente cada petición de Evelyn, mostrando absoluto respeto. No porque Evelyn fuera la directora ejecutiva, sino porque Evelyn era una persona que Julia alguna vez había intentado negar, simplemente porque no encajaba en la imagen que Julia pensaba que era la correcta. Los demás pasajeros susurraban, intercambiando miradas llenas de significado. No hablaron, no aplaudieron, pero por dentro estaban conmovidos. Cada persona, a su manera, recordó cómo alguna vez había aceptado en silencio la injusticia o había ignorado una mirada despectiva en el pasado porque pensaba que no era su asunto. Abigail Miller,
La abogada rubia sentada en el asiento 4B, inclinó la cabeza y le susurró a Sebastián. Nunca he visto un castigo tan suave y a la vez tan severo. Sebastián asintió, con los ojos todavía puestos en Evelyn. Ella no necesita decir mucho. Su sola presencia es una lección en sí misma. El vuelo continuó, pero la atmósfera había cambiado por completo. Habían desaparecido el aire sofocante y los prejuicios ocultos bajo el exterior lujoso. En cambio, hubo un despertar, una lección viviente sobre cómo tratarnos unos a otros, una lección que Julia Monroe y muchos otros pasajeros llevarían consigo mucho después de que el avión aterrizara. El vuelo transcurrió en una quietud inusual, nada pacífica, sino como si cada uno estuviera perdido en sus propios pensamientos, enfrentándose a los pensamientos que habitualmente evita. Y en medio de la vasta extensión del cielo, donde uno fácilmente puede sentirse pequeño, Julia Monroe se enfrentaba al mayor desafío de su vida, ella misma. Evelyn, la mujer a la que Julia una vez había menospreciado, ahora era el centro de la cabina de primera clase, pero no por el poder de su estatus de directora ejecutiva ni por su riqueza, sino por su compostura, su intelecto agudo y su admirable generosidad. Fue esta compostura la que creó un peso del que Julia no podía escapar. En el momento en que Julia se inclinó para acomodar la almohada detrás de Evelyn, su voz se elevó suave como un susurro, pero resonante como una campana en la conciencia de Julia. ¿Alguna vez han cuestionado tus habilidades debido al color de tu piel, Julia? Julia se estremeció. La pregunta no fue formulada como una acusación. No había enojo, ni sarcasmo, solo una simple pregunta, pero se sintió como una flecha atravesando la armadura invisible que Julia había envuelto alrededor de sí misma. Se quedó quieta por un momento, con las manos apretadas tras la espalda, tratando de reprimir el extraño temblor en su pecho. No, respondió ella con indiferencia. Nunca me han cuestionado por ser blanco. Evelyn no respondió de inmediato. Ella simplemente asintió en silencio como si ya supiera la respuesta. Pero la forma en que miraba a Julia, gentil pero severa, hacía que Julia se sintiera más pequeña que nunca. Entonces has vivido una vida con la que muchos solo pueden soñar. Evelyn continuó con la mirada fija en la ventana por donde las nubes pasaban como recuerdos fragmentados. Se le permite ingresar a una sala VIP sin que le pregunten. Confían en ti sin necesidad de demostrar nada. Se puede cometer un error sin que se culpe a toda una comunidad. A Julia se le hizo un nudo en la garganta. Las palabras de Evelyn, aunque no eran acusatorias, dolieron más que cualquier crítica. De repente, unas imágenes pasaron por su mente como si estuvieran rebobinando una película. Las veces que frunció el ceño al ver a una persona de color sentada en primera clase. Las veces que había llamado inconscientemente a seguridad solo porque un chico negro había entrado por error al área de clase ejecutiva. Las veces que había suspirado incómoda al atender a alguien que no vestía ropa de diseñador. Todo era tan claro como una acusación invisible. Y entonces la imagen más clara de todas la golpeó. Los ojos de Evelyn cuando le dio una palmada en la mano. No era una mirada de enojo, sino de dolor, como si a Evelyn no le doliera el insulto, sino el hecho de que una vez más el viejo pasado se hubiera repetido de una forma nueva. Julia se dio la vuelta, incapaz de soportar más la mirada de Evelyn. Caminó rápidamente hacia la cocina, donde solo el zumbido del avión llenaba el silencio. Ella se apoyó en el armario de comida, con los hombros temblando. Ella no gritó en voz alta. No hubo sollozos, solo lágrimas silenciosas cayendo, una liberación largamente demorada de una persona que se veía a sí misma no a través de un espejo, sino a través de los ojos de otra persona. Cuando regresó, Evelyn todavía estaba sentada allí, tranquila como si nada hubiera pasado. Julia se agachó y colocó con cuidado la bandeja de fruta sobre la mesa. Entonces, de repente, habló en voz baja. Lo siento por todo. No solo por las acciones de hoy, sino por todas las cosas que pensé y hice sin darme cuenta. Evelyn la miró por un largo momento. Entonces ella asintió, no como perdón sino como reconocimiento.
El cambio empieza con la conciencia, Julia. Y el dolor es el primer precio que debemos pagar. El aire entre las dos mujeres ya no era un campo de batalla. Fue un momento de comprensión. En toda la cabina de primera clase, aunque nadie hablaba, el cambio se sentía como presenciar cómo se rompía un alma y luego renacía. Al otro lado del pasillo, Sebastián Harley escribía tranquilamente una línea en su cuaderno, con la mirada todavía fija en Evelyn y Julia. Hay lecciones que no se pueden enseñar con palabras. Solo pueden grabarse a través de las heridas donde el orgullo es perforado por la verdad. El vuelo continuó a través del cielo quieto, pero en los corazones de los que estaban a bordo, una tormenta estaba pasando lentamente. Y después de esa tormenta, empezaron a brillar los primeros rayos de conciencia. De una pregunta sencilla pero profunda. ¿Alguna vez has cuestionado tus habilidades debido al color de tu piel? Una pregunta no solo para Julia, sino para todos los que alguna vez se han considerado diferentes, olvidando que lo único que realmente debería diferir es si sus corazones han aprendido verdaderamente a empatizar. Tan pronto como las ruedas del avión tocaron el suelo, la sensación de alivio aún no se había extendido por la cabina cuando una atmósfera tensa se apoderó de inmediato de ella. Julia Monroe no necesitaba que nadie le recordara lo que le esperaba tras las puertas del aeropuerto. No se dirigió directamente al área de descanso de la tripulación como de costumbre, sino que fue escoltada por 2 oficiales de seguridad a una habitación apartada, un lugar que alguna vez estuvo reservado para los incidentes más graves en la historia de la aerolínea. La placa de bronce fijada a la pesada puerta decía claramente, Sala de Reuniones Estratégicas, Junta Ejecutiva. Un lugar al que ningún asistente de vuelo quería entrar a menos que fuera invitado a una ceremonia de reconocimiento. Dentro de la cámara fría e insonorizada, luces blancas fluorescentes iluminaban una larga mesa de conferencias rodeada de rostros expectantes. A la cabecera de la mesa se sentó James Whitaker, el director de operaciones. Famoso por su comportamiento frío y tolerancia cero. Estaba hojeando el grueso expediente titulado Acusaciones de grave discriminación racial en el incidente del vuelo 934. Sentado junto a él estaba Stephen Caldwell, el vicepresidente ejecutivo que se había enfrentado a Julia en la cabina. Pero hoy su mirada no era la de un estallido de ira. En cambio, fue una decepción silenciosa, más amarga que cualquier reprimenda. Julia estaba allí parada, con su uniforme arrugado por el largo vuelo, su cabello recogido apresuradamente a un lado, sus manos fuertemente apretadas frente a su estómago como si tratara de evitar temblar. No había filas de asientos de pasajeros donde ocultar su sonrisa falsa, ni una etiqueta con el nombre de la azafata principal que la convenciera de su poder. Solo una persona, desnuda y expuesta, enfrentando las consecuencias de sus propios actos. James Whitaker habló primero, con una voz tranquila y profesional, como el bisturí de un cirujano cortando el asunto en cuestión. Señora Monroe, hemos recopilado declaraciones completas de los pasajeros, imágenes de la cabina de primera clase e informes de la tripulación de vuelo. ¿Tiene algo que decir antes de que tomemos una decisión disciplinaria? La habitación quedó en silencio. Julia respiró profundamente. Su voz ya no temblaba como antes. Reconozco que lo que ocurrió en este vuelo fue completamente culpa mía. Actué sin control, sin respeto por los pasajeros, y lo peor de todo, permití que mis prejuicios sobre el color de la piel guiaran mi comportamiento. Un breve momento de sorpresa se reflejó en los rostros de los presentes en la sala. Que un empleado admitiera haber cometido un acto de discriminación racial frente a la alta dirección era algo sin precedentes, no solo en la empresa, sino algo poco común en la industria de la aviación en su conjunto. Nadie había obligado a Julieta a decirlo. No había ningún abogado a su lado, pero lo dijo como si ella también necesitara escuchar esa confesión en voz alta para dejar de negarla. Stephen Caldwell asintió lentamente, como si finalmente escuchara lo que esperaba que Julia enfrentara. ¿Entiendes las consecuencias de tus acciones?, preguntó, con voz profunda. Julia respondió, esta vez sin dudarlo. Lo entiendo.
Y estoy dispuesto a afrontar cualquier medida disciplinaria, incluso el despido. Pero puedo añadir algo. James le hizo un gesto para que continuara. Julia tragó saliva con dificultad y miró al equipo de liderazgo. Sus ojos reflejaban un innegable pesar. Solía pensar que era una buena persona, educada, diligente y que no lastimaba a nadie. Pero no me di cuenta de que a veces el mal no necesita gritar ni golpear. Puede presentarse al mirar a alguien sin mirarlo a los ojos o al dudar de alguien solo por el color de su piel. Y cuando le di una palmada en la mano a Evelyn Crawford, no solo la lastimé. He manchado todo este sistema. Nadie dijo nada, pero el aire en la habitación pareció cambiar. Todavía era severo, pero ya no parecía un tribunal frío. Era un lugar donde uno tenía que enfrentarse a su humanidad, a su lado feo y a la posibilidad de redención. Tras un minuto de silencio, James Whitaker cerró el expediente y juntó las manos frente a él. El Consejo Disciplinario se reunirá dentro de las próximas 24 horas. Por ahora, está suspendido sin goce de sueldo y tu pasaporte de avión será revocado temporalmente. También se le pedirá que asista a un programa de capacitación especial sobre concientización racial, supervisado nada menos que por la propia presidenta Evelyn Crawford. Después de ese curso, la Junta revisará si se le dará una segunda oportunidad. Julia bajó la cabeza, no por decepción, sino porque dentro de ella había crecido algo más grande que el miedo a perder su trabajo. La conciencia de que, si se le diera la oportunidad de empezar de nuevo, nunca permitiría que la creencia en lo que es correcto se viera nublada por opiniones estrechas. Antes de salir de la habitación, Stephen Caldwell se levantó y caminó hacia Julia. No extendió la mano ni sonrió. Simplemente dijo una frase que era al mismo tiempo una advertencia y un recordatorio. El verdadero coraje no consiste solo en atreverse a volar en medio de una tormenta. A veces se trata de atreverse a mirar la parte más oscura de uno mismo y no darle la espalda. La puerta se cerró detrás de Julia, y en el frío del pasillo vacío, supo que la parte más difícil no era esta reunión. Era el viaje que tenía por delante, en el que tendría que aprender a ver el mundo, no a través de la lente del prejuicio, sino con los ojos bien abiertos de alguien que había tropezado y ahora estaba tratando de levantarse de nuevo con todo su corazón. La puerta de la sala de reuniones apenas se había cerrado detrás de Julia cuando menos de 10 minutos después se abrió una vez más, pero esta vez la persona que entró no era un investigador ni un gerente de asuntos internos. Era Evelyn Crawford, siempre serena, con su cabello plateado cuidadosamente recogido, su traje gris neutro abrazando su figura, sus zapatos de cuero negro pulido haciendo clic con cada paso deliberado sobre el piso de madera. La sala, ya seria, ahora parecía tener una capa adicional de presencia, silenciosa pero cargada de autoridad. Todos en la sala, incluido el director James Whitaker, se pusieron de pie cuando ella entró. Evelyn asintió levemente. Su mirada no mostraba enojo ni dolor, pero brillaba con determinación, como si no estuviera allí para terminar una crisis, sino para comenzar un nuevo capítulo. Me gustaría dirigirme al consejo, dijo Evelyn con voz profunda y clara, sin rastro de temblor ni furia. Sé que todos esperan la decisión disciplinaria final sobre la señorita Monroe, y podría dejarlo a discreción interna, pero creo que este incidente no puede considerarse un simple error. El ambiente en la sala se volvió aún más denso. Todos pensaron que Evelyn pediría el máximo castigo o quizás sugeriría el despido inmediato. Nadie se atrevió a interrumpir. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos en un silencio estupefacto. No recomiendo despedir a Julia Monroe, dijo Evelyn lenta y claramente. James frunció el ceño. Stephen Caldwell abrió mucho los ojos. Algunos de los asesores en la mesa bajaron la mirada hacia sus documentos, sin estar seguros de haber escuchado correctamente, pero Evelyn permaneció allí tranquila en el centro, como si hubiera considerado esta decisión de antemano, cada palabra deliberada. Despedir a alguien por discriminación racial parece justo, pero nos haría pasar por alto algo importante. La oportunidad de cambiar, la oportunidad de enmendar los errores.
Julia no es la primera persona cuyo juicio profesional se ve nublado por los prejuicios, y lamentablemente, no será la última. Pero si no empezamos con ella, ¿cuándo empezaremos? Hizo una pausa por un momento y luego se volvió hacia Steven. Propongo que en lugar de despedirla, impongamos una acción disciplinaria acompañada de una reeducación rigurosa, un curso intensivo de capacitación de 6 meses sobre conciencia cultural, comportamiento inclusivo, la historia de la discriminación racial y métodos para desmantelar los prejuicios internos. A Julia no se le permitirá trabajar en ningún vuelo comercial durante este periodo. Cada etapa de su formación me será reportada directamente. Luego se volvió hacia James. Además, sugiero que establezcamos una nueva junta de evaluación de conducta y ética profesional con la autoridad de supervisar casos como este, no solo para manejarlos, sino para ayudar a transformar a los empleados desde la raíz. Julia será nuestro primer caso. La habitación quedó en silencio durante varios largos segundos. Steven fue el primero en hablar, su voz aún teñida de escepticismo. Señorita Crawford, ¿está segura de que esta decisión no se malinterpretará como demasiado indulgente? Después de todo, usted es la víctima en este caso. Evelyn respondió con mirada aguda. No necesito compasión ni venganza, Steven. Necesito ver un sistema que mejore después de cada tropiezo. Despedir a alguien no nos convierte en una mejor aerolínea. Simplemente enseña a personas como Julia a ocultar sus defectos más profundamente hasta que resurjan en otro lugar en otro momento. Quiero intentar cambiar eso. Finalmente, llamaron a Julia de nuevo a la habitación. Cuando entró, su rostro aún tenía rastros de confusión. No esperaba que nada bueno saliera de esto. Evelyn se acercó a ella directamente sin ningún intermediario. Su voz se suavizó, pero sus ojos nunca abandonaron el rostro de Julia. Le he pedido al consejo que no lo despida, no porque perdone sus acciones, sino porque quiero presentarle un desafío más difícil, un cambio real. Recibirás 6 meses de formación bajo estricta supervisión. Tendrás que demostrar que puedes formar parte de un futuro donde no haya discriminación racial en esta industria. Y si fallas, no habrá una segunda oportunidad. Julia se quedó paralizada, con los ojos llenos de lágrimas, no porque se hubiera librado de una sentencia, sino porque, por primera vez en su vida, comprendió lo que significaba que confiaran en ella cuando no la merecía. Se inclinó profundamente ante Evelyn, temblando. Sé que no merezco tu ayuda, pero no te defraudaré. Evelyn asintió levemente. No necesito tu gratitud. Necesito que te superes a ti misma. En esa habitación, el silencio ya no era depresión. Era un comienzo, una oportunidad, una transformación que podría no ser fácil, pero sin duda necesaria. Y Julia Monroe, la que había dejado que los prejuicios eclipsaran su conciencia, se encontraba en la encrucijada de su vida por primera vez con un mapa que ella misma tendría que aprender a redibujar desde cero. La atmósfera en la sala de reuniones se suavizó gradualmente después de que el consejo concluyó su reunión. Los miembros del liderazgo salieron uno a uno, dejando solo a Evelyn y Julia de pie en la sala ahora inquietantemente silenciosa. Se acabaron las miradas escrutadoras. Se acabaron los documentos de política o el sonido de alguien escribiendo. Solo las dos mujeres, de pie, una frente a la otra tras un error, en silencio. Evelyn se sentó en la silla junto a la ventana, donde la luz del atardecer se filtraba suavemente a través del cristal esmerilado. No hizo gestos, no señaló, no forzó nada. Pero Julia, casi instintivamente agradecida, también sacó una silla y se sentó frente a ella, con la espalda rígida y los puños apretados. Evelyn la miró largo rato, como si estuviera pensando por dónde empezar. Luego, con su voz profunda y cálida, que la había caracterizado durante sus años en la industria aeronáutica, habló. ¿Sabes, Julia? Cuando me arrancaste el billete de la mano y lo rompiste delante de todos, no sentí ira al instante. Estaba cansada. Tan cansada que quería darme la vuelta. Julia tragó saliva con dificultad, evitando la mirada de Evelyn,
como si esas palabras hubieran tocado su punto más profundo y vulnerable. La vergüenza que jamás podría borrarse con ninguna disculpa. Pero entonces recordé la primera vez que me denegaron el embarque, a pesar de tener billete en mi mano. Era muy joven. Trabajé el doble para pagar ese boleto. Era solo en clase turista, nada especial. Pero había soñado con ello durante un mes. Me quedé allí oyéndolos decirme a la cara: tu nombre no está en el sistema, aunque tenía el boleto impreso en la mano con el código de confirmación. Pero aún así llamaron a seguridad y me escoltaron fuera solo por ser una chica negra con ropa vieja que destacaba entre una multitud de pasajeros blancos. Julia parpadeó, una lágrima rodó por su mejilla y no se molestó en enjugársela. Evelyn continuó, su tono carente de amargura, solo la crudeza de la verdad. No te digo esto para que me compadezcas, Julia. Te lo digo para que lo entiendas. Hoy no es la primera vez, y yo no soy la primera. Millones de personas han pasado y siguen pasando por esto en silencio sin nadie que las defienda, sin nadie que las defienda. Evelyn hizo una pausa, apoyando el codo en el reposabrazos, con la mirada llena de experiencia al fijarse en Julia. Si yo fuera una anciana negra normal y corriente, sin título, sin poder, hoy no tendrías que disculparte conmigo, ¿verdad? Julia asintió como si bajara la cabeza en confesión ante un juez invisible. Así es. No sé por qué me convertí en la persona que soy. Me criaron bien. Creí que era justo. Pero en ese momento, simplemente te vi, no como la gente a la que suelo servir, y dejé que mi juicio dictara mis acciones. Evelyn levantó una ceja y agudizó la voz, no para regañar, sino para cortar las últimas capas de defensa que aún se aferraban a Julia. No eres la primera persona que piensa que fue bien criada y aún así lastima a otros. El problema es que cuando no eres tú quien es juzgado por el color de tu piel todos los días, no entiendes cuán profundamente eso afecta la vida de otra persona. ¿Sabes por qué no te despedí? Julia meneó la cabeza. Sus lágrimas corrieron su rímel y crearon 2 largas rayas en sus mejillas. Evelyn se inclinó hacia adelante, sin apartar la mirada del rostro de Julia. Porque la venganza es el camino más fácil, pero el cambio requiere coraje. No necesito que desaparezcas de esta aerolínea. Necesito que te enfrentes a ti mismo, aprendas desde cero y uses tu propia experiencia para ayudar a otros a no convertirse en Julia Monroe la próxima vez. El silencio volvió a caer, pero esta vez trajo consigo un despertar. Julia tembló, no solo de vergüenza, sino porque por primera vez en su vida sintió que su corazón se movía, no por miedo, sino por el peso de una gran compasión que nunca imaginó que recibiría. Te prometo que no dejaré que esta oportunidad sea en vano, susurró casi como si se estuviera jurando a sí misma. Evelyn se levantó sin decir otra palabra. Al salir de la habitación, dejó atrás a una mujer sentada en medio de los restos de sus propios prejuicios, creencias que alguna vez pensó que eran normales y que ahora tenía que reconstruir desde cero, pieza por pieza. La puerta se cerró suave pero firmemente detrás de Evelyn. En ese momento no hubo necesidad de ningún anuncio, ni de ninguna justificación. Ella había plantado una semilla de cambio, no en una organización, sino en una persona, y a veces ese es el único lugar donde comienza una verdadera revolución. La puerta se cerró detrás de Evelyn Crawford, dejando a Julia Monroe sola en la sala de conferencias ahora vacía. La luz de la tarde se filtraba a través de los gruesos cristales de la ventana, haciendo que la habitación estuviera tan silenciosa que Julia podía oír su propia respiración temblorosa. Pero dentro de esa quietud, algo estaba cambiando. No externamente, sino en lo profundo de su alma. Ella ya no lloraba. Las lágrimas habían dejado de caer y fueron reemplazadas por una sensación de pesadez. Pero ya no era solo vergüenza. Fue responsabilidad. Una profunda comprensión se filtraba en cada respiración, en cada latido del corazón de Julia. Había vivido su vida en un mundo diseñado para ocultar los prejuicios y enmascarar la injusticia bajo la apariencia de procedimientos y reglas. Y fue Evelyn, con su calma aterradora y su compasión inesperada,
quien rasgó ese velo con solo unas palabras, una mirada y la negativa a buscar venganza. Al día siguiente, Julia llegó temprano, incluso antes de que abriera el centro de entrenamiento de Antibias. Se vestía con sencillez, sin maquillaje, sin la sonrisa educada que una vez adornó su rostro cuando estaba en primera clase con una taza de café en la mano. Ella estaba parada frente a la puerta como si estuviera en una encrucijada de su vida. Y verdaderamente lo fue. Ya no hay más uniforme de azafata. No más etiquetas de nombre brillantes. Ya no había más maletas perfectamente empacadas arrastrándose tras ella como la parte de su imagen que alguna vez se había obsesionado por mantener. Solo había una persona que llevaba consigo el equipaje de los errores y el deseo de cambiar. Dentro del aula, el instructor, un hombre asiático de mediana edad con una sonrisa en los ojos y una voz suave como un suspiro, saludó a Julia con un gesto amistoso. «Bienvenido a tu viaje de autodescubrimiento», dijo sin juzgar, sin mencionar el pasado. «Aquí, todos cargamos alguna vez con un espejo distorsionado. Pero nuestra misión es limpiarlo para que podamos vernos a nosotros mismos y a los demás con mayor honestidad». Julia se quedó en silencio. Esas palabras no fueron solo el comienzo de un curso. Fueron el brazo extendido de un mundo al que una vez le había dado la espalda. Durante las semanas siguientes, Julia soportó sesiones difíciles. Hubo días en los que tuvo que enfrentarse a la imagen de su pasado a través de videos, recreaciones o análisis de sesgos inconscientes que antes había descartado como una teoría distante. Escuchó historias de pasajeros rechazados no por sus boletos, sino por el color de su piel. Vio gráficos que mostraban cómo se les arrebataban oportunidades profesionales, vivienda y educación debido a un sistema de racismo que operaba como una máquina silenciosa. Y lo más importante, escuchó y se le exigió que escuchara a personas que alguna vez fueron como Evelyn, pero que no tenían el poder de disculparse públicamente. No se resistió. Escuchó, tomó notas, aprendió de cero como una niña. 6 meses después, Julia regresó a la sede de la aerolínea. Esta vez no para recibir. No se trataba de un ascenso ni un elogio, sino de presentar su informe de progreso a Evelyn y a la junta directiva. En la reunión, ya no era la mujer que le había gritado a una anciana negra en el aeropuerto. Era alguien que sabía cuándo callar, cuándo detenerse a observar, cuándo hacer preguntas en lugar de suposiciones, y lo más importante, alguien que reconocía con humildad sus errores pasados. Evelyn leyó el informe, hojeando cada página con una mirada profunda e indescifrable. Finalmente, levantó la vista y se encontró con la mirada de Julia. «¿Crees que has cambiado?» Julia respiró hondo. La pregunta no era solo una prueba. Era una última oportunidad para hablar con sinceridad o seguir escondiéndose. «No creo haber cambiado lo suficiente», dijo. «Solo creo que he empezado a ver cosas que antes prefería no ver, y no me detendré aquí». Evelyn asintió lentamente. Una pequeña sonrisa apareció en la esquina de su boca. «Es suficiente por hoy, pero no para toda la vida. Sigue adelante». Esa tarde, bajo la tenue luz del sol que caía sobre el aeropuerto, Julia se encontraba frente a un grupo de jóvenes asistentes de vuelo en su primera sesión de entrenamiento. Ella permaneció allí en su nuevo rol, como una guía en cultura de servicio y Antibias. «Recuerda», dijo con voz firme pero tranquila, «cada pasajero que sube al avión no solo lleva equipaje. Lleva consigo sus historias, sus heridas invisibles. Nunca seas la persona que les hace sentir que no pertenecen aquí». Mientras los jóvenes ojos la miraban con respeto, Julia Monroe supo que ya no era la misma persona. La historia no terminó con venganza, sino con una oportunidad y el renacimiento de un alma perdida. En un mundo aún lleno de tanta injusticia, quizás lo más fuerte no sea el poder de castigar, sino la bondad de ofrecer una oportunidad de cambio. Evelyn Crawford lo hizo. Y Julia, quien una vez fue la antagonista, había comenzado otro viaje, el viaje de convertirse en una persona más amable día a día, decisión tras decisión, palabra tras palabra.
Y a veces eso es lo único que se necesita para mejorar un poco el mundo. ¿Y tú? Si fueras Evelyn en esta historia, ¿tendrías la decencia de ofrecer a alguien que alguna vez te ofendió la oportunidad de cambiar? Comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber de ti. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y compártela con quienes necesitan escucharla. Síguenos y suscríbete a nuestro canal para no perderte la próxima historia inspiradora. Gracias por vernos.